Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo utilizando un for loop, pero ya con una aplicación en Blender. Entonces vamos a crear objetos con un for loop. Entonces aquí voy a borrar los objetos que teníamos al inicio. Recordar que nos venimos aquí a la tab de scripting. Entonces creamos un nuevo script y vamos a poner primero import BPY porque es la librería de Python. From math import radians porque vamos a utilizar los radianes. Y ahora vamos a recordar, por ejemplo, si aquí en el viewport principal le doy Shift A y luego me voy a Mesh y luego me voy a Cube, recordamos que aquí aparece la línea que se acaba de ejecutar, ¿no? En la info. Entonces esta la podemos copiar y aquí también le picamos al screen, al word wrap, para que se vea la línea completa. Entonces esta es la instrucción que se acaba de ejecutar, ¿no? Crear un cubo. Pero para obtener la línea completa o con todos los parámetros, recordar que podemos copiar el nombre de la función, en este caso es BPY, OPS, Mesh, Primitive Cube, Add. Entonces copiamos esto y después nos podemos ir aquí a Help y le damos clic en Python API Reference, ¿no? Que aquí está el manual que es donde viene toda la documentación de la librería de Python, de Blender. Y aquí es donde podemos pegar la función que queremos obtener información, ¿no? El BPY, OPS, Mesh, Primitive Cube, Add, y lo buscamos. Y nos va a aparecer en la documentación, aquí está, el primer resultado, ¿no? Entonces aquí viene todos los parámetros que usa esta función. Entonces podemos copiar la línea completa y aquí se explica cada cosa, ¿no? El tamaño, si se calculan las UVs, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces regresamos a Blender. Mira, vamos a ponerla una junto a la otra. Esta tiene más parámetros, que digo, por default toma estos mismos valores, pero aquí es por si queremos la línea completa o para recordar cómo buscar detalles, cómo buscar qué significa cada cosa, pues de esa manera, ¿no? Mediante la Python reference, ¿no? Pero bueno, entonces aquí tenemos esta línea, la línea completa, que genera un cubo. Ahora, antes del cubo, necesitamos esta línea, que ya lo utilizamos en otro de los videos. Vamos a declarar la variable pos-cursor y le vamos a asignar el valor de un vector que es la posición, la location del cursor en la escena, ¿no? Entonces con la librería BPI accesamos la posición del cursor 3D y asignamos ese valor que es un valor vectorial de 3 componentes, X, Y, Z. Se lo asignamos a esta variable. Y después podemos declarar la variable posición-X y le asignamos el componente X de ese vector, de esta manera. Y después hacemos lo mismo con los otros dos ejes. También quiero la posición en Y. Entonces declaro una variable que se llama pos-y y le asigno el valor del componente Y de la variable posición pos-cursor. Y lo hacemos lo mismo con Z. Y esta posición es lo que vamos a poner en la location del cubo que se genere. Entonces location, aquí sí quito para que no se vea, la línea es más larga, ¿no? Pero a ver, voy a hacer un poco menos, que sea más chico. Entonces aquí tenemos en la location X, Y, Z. Entonces en X yo quiero que sea posición X, la posición en Y quiero que sea posición-Y y la posición en Z quiero que sea posición-Z. Ahora también algo que hicimos en el ejemplo anterior fue obtener una rotación utilizando los radianes, ¿no? Entonces podemos poner rotación en X es igual a 90 convertido en radianes, digo, por poner cualquier valor, ¿no? Entonces la rotación en X, que es aquí este primer valor, la rotación X, Y, Z, entonces aquí pongo esta rotación. Entonces aquí hasta ahorita, ¿qué es lo que hace el script? Entonces primero detecta la posición del cursor 3D, se separa en sus tres componentes X, Y, Z, después se genera un valor en radianes de 90 grados y se asigna la variable rot-x y después se crea un cubo de un tamaño 2, se calculan los UVs, bueno, esto no es tan importante. Está alineado con el mundo, es un punto de referencia global. Su posición va a ser las tres posiciones, los tres componentes de la posición del cursor. Y su rotación, la rotación en X, son 90 en radianes y los demás es 0. Y la escala, bueno, aquí también la escala le tenemos que poner al menos 1, porque si le dejamos la escala en 0, creo que no aparece, creo que se desaparecería. Entonces aquí, por ejemplo, si le doy play, aparece un cubo. Si le picamos a la N, vemos que X sí giró 90 grados. Entonces esto funcionó.
Ahora sigue la parte importante, la parte del for loop. Entonces, hasta ahorita la posición del cursor solamente se toma una vez. Esa posición se divide en 3 y después tenemos una rotación en radianes. Esto no necesitamos que esté dentro del ciclo, pero sí queremos que la creación del objeto esté dentro de un ciclo. Entonces aquí vamos a poner el ciclo, el for loop. Entonces ponemos for y in range y vamos a poner 5, ¿no? Que esto significa que es un for loop, 2 puntos. Esto significa que es un for loop que se va a repetir 5 veces, desde el 0 hasta el 4. Ahora tenemos que meter el contenido de este bloque dentro del loop. Si aquí está al mismo nivel de for, no está dentro, entonces tenemos que seleccionarlo y con la letra tab lo indentamos. Solamente el inicio de la línea es lo importante. O sea, si aquí le quito el word wrap, vemos que la línea está indentada, pero para que se vea completa, vemos cómo esto está hasta acá, pero esto no está mal porque es parte de la misma línea, la línea 13, que tiene su espacio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este loop? Se va a repetir 5 veces este código. Entonces, ¿qué pasa si lo ejecutamos así nada más? Le damos clic en play, borramos el cubo que está, lo ejecutamos y vemos, oye, pues parece que pasó lo mismo. Pero si vemos aquí en la colección, vemos que sí hay 5 cubos. Lo que pasa es que se crearon en la misma posición, porque solo estamos tomando una posición. Entonces voy a seleccionar todos estos cubos y los voy a borrar. Entonces aquí necesitamos que haya un cambio en la posición. Entonces aquí, por ejemplo, en otra línea, yo le puedo poner que la posición en X va a ser igual a la posición en X más 5 unidades. Por poner cualquier ejemplo, ¿no? Entonces ahora el contenido del for loop son estas dos líneas. La línea que crea el cubo y la línea que modifica el valor de la posición en X. El eje X es aquí el rojo. Entonces se va a mover, cada vez que se repite el loop se va a mover 5 unidades en X. Entonces si volvemos a ejecutar el código, aquí le pongo el word wrap, lo ejecutamos. Ay, tuve un error. Aquí puse por en lugar de pos. Hay que tener mucho cuidado porque con cualquier cosa que esté equivocada el código va a fallar. Y me sorprende que no saliera ningún error. Pero bueno, posición en X va a ser igual a la posición en X más 5. Entonces lo ejecutamos. Entonces ahora tenemos 5 cubos. Y si le picamos a la N para ver sus propiedades, vemos que este está en la posición 0 en X, el que sigue está en la posición 5, el que sigue en la posición 10, el que sigue 15 y 20. Por esta modificación que le estamos haciendo a la posición en X. Entonces de esta manera podemos ver cómo podemos utilizar un for loop para crear objetos en nuestra escena. Y podemos agregar muchísimo contenido dentro del bloque, adentro del for loop. Y se va a ejecutar de cualquier manera. Todo lo que está dentro del for loop se va a ejecutar varias veces. Otra cosa que podemos hacer es importar el módulo random, que es sobre los números aleatorios, porque eso nos va a permitir pues ponerle un poquito de variedad al loop. Entonces, por ejemplo, aquí estamos tomando, vamos a hacer que una rotación X siempre es la misma, pero podemos utilizar las funciones de random. Por ejemplo, aquí queremos que nos saque la rotación en radianes de random.randint y entre paréntesis ponemos un intervalo de números aleatorios. Vamos a ponerle que sea desde 1 hasta 180. Entonces se va a generar con random.randint, se va a generar un número entre 1 y 180 aleatorio. Eso se va a convertir en la rotación en X y luego cuando se genere el cubo pues va a tener una rotación extraña. Pero si quisiéramos que esta rotación cambie cada vez que ocurre el ciclo, porque miren, vamos a ver qué pasa como está aquí. Si lo volvemos a ejecutar, vemos que todos los cubos están girando la misma cantidad de grados, ¿no? Si le damos clic en N, vemos que fue 126 en este caso. Si los borramos y volvemos a ejecutarlo, vemos cómo están girados en otro ángulo. Entonces esto es lo que nos permite hacer con los números aleatorios. Cada vez que ejecutamos el script, giran diferente, o sea, es un valor diferente. Pero si lo que queremos es que cada cubo gire de forma diferente, entonces esta línea la tenemos que poner adentro del loop. Entonces, dentro del loop se va a generar una rotación en X, después se va a crear el objeto, el cubo, con esa rotación y después se mueve 5. Esto es lo que pasa adentro del loop.
Entonces, si ahora le damos clic en ejecutar, vemos como cada cubo está en una diferente rotación. Y esto va a pasar cada vez que lo ejecutemos. Y también no importa el número que pongamos. Digo, claro que hay límites y a veces Blender se crashea si ponemos demasiado, pero por ejemplo, si aquí ponemos 25, que se repite 25 el loop, entonces al darle play, ahora tenemos 25 cubos y cada uno está en una rotación diferente. Y así podemos experimentar, ¿no? O sea, por ejemplo, también podemos jugar con la escala. Entonces podemos poner aquí escala. Entonces escala va a ser igual a random.randint en un intervalo entre 1 y 5. Entonces va a haber una variable que declaramos, una variable dentro del loop que se llama escala, y escala va a tener un número entre el 1 y el 5. Y ahora esta variable que se llama escala, vamos a ponerla en cada una de las escalas de cada eje. Escala, escala, escala. ¿Por qué? Porque queremos que sea uniforme, queremos que cada eje tenga la misma escala que los demás. Y también de la posición, pues que sean 5 de distancia por si el objeto es de tamaño 5, que al menos hay, bueno, hay que ponerle un poquito más, vamos a ponerle 7. Entonces, cuando ejecutemos esto, nos va a crear un cubo con una escala diferente, porque cada vez que se ejecuta el for loop, se toma una rotación diferente, una escala diferente, por usar números aleatorios, se genera el cubo y avanzamos 7 posiciones en X. Entonces, lo ejecutamos. Bueno, y se ejecutó 25 veces y vemos lo que se generó. Hay algunas partes donde se empalman, porque el tamaño no fue, la escala 5 al parecer es más grande que 7 unidades. Pero pues tenemos este objeto. Aquí nos vamos a layout. Entonces tenemos este objeto que lo creamos con un loop y números aleatorios, todo automático. Y esto va a ser diferente cada vez que lo ejecutemos, como ya vimos antes. O sea, lo borramos, vamos a scripting, lo ejecutamos, nos vamos a layout, tenemos otro orden diferente. Y aquí pues hay que experimentar, hay que jugar con los valores, jugar con esta estructura, ponerle más números, ponerle menos. Por ejemplo, aquí le voy a poner, por ejemplo, que se repita 50 veces y que la escala llegue hasta 10. Y a lo mejor que se separen un poco más los cubos, 10. Entonces le damos clic en play, vamos a layout y vemos el resultado. Hay muchos más empalmes porque la escala es mucho más grande. Pero todo esto pues es automático y prácticamente al instante. Aquí podemos ver el poder de la programación en Blender.